¿verdad? Porque no se me... Ok, pues les decía de que ya es la última videoconferencia que vamos a tener precisamente antes del día del examen. Recuerden que de acuerdo a al calendario de exámenes, pues retornamos con actividades precisamente el 19 de abril. Recuerden que ya está el comunicado que, bueno, aquí la compañera Belva pues tuvo a bien compartirlo en el chat. Ya ustedes vieron que desde cuándo va a iniciar el feriado. La próxima semana es totalmente feriado de Semana Santa y retomamos actividades hasta el día martes. Entonces es muy importante, estimadísimos, pues que pues repasemos, aprovechemos, porque recuerden que fecha calendario es el día martes 19 de abril. Así que hoy es la última videoconferencia que vamos a tener, ¿verdad? Porque ya nos falta poco. Si tienen preguntas al final, pues las vamos a dejar al final. Si hay alguna duda, recuerden, una cosa que sí se me había olvidado, estimadísimos, es que yo sé que hay varios, están esperando las notas de la segunda unidad. Los grupos que me hacían falta, que me entregaran pues las revisiones, eh, me las entregaron, pero fíjense que tengo un problema. Yo hace poco, como mi teléfono celular se me descompuso, tuve que pasarlo a otro celular, pero lastimosamente eh, la, la base de datos que se me pasó fue hasta el 5 de marzo, ¿verdad? No me había hecho actualización en el último mes. Entonces, eso significa que no tengo ahorita pues habilitado las entregas de las últimas entregas. Hay dos grupos que me lo estaban compartiendo vía WhatsApp y quedamos pendientes de ver esa parte. Entonces, si de repente hay alguien presente, pues recuérdele al coordinador pues que me haga el cambalache, como se dice vulgarmente, de volver a enviármelo y así de esa manera pues darle la revisión final, porque los dos grupos que me hacían falta, pues ya solamente faltaba esa última revisión, ¿verdad? Ya una vez terminado eso, yo les posteo la nota este fin de semana para que ustedes cuando regresen ya sepan con qué nota ingresan precisamente a lo que es el parcial y así tengan a bien pues determinar qué examen de reposición o qué examen van a reponer, ¿verdad? Porque recuerden que se puede reponer el examen que no se hizo, como también se puede reponer la nota más baja, ¿verdad? Bueno, vamos a aprovechar ahorita el tiempo porque ya, como quien dice, y vamos a compartir la última parte que precisamente estábamos para darle lectura. Permítanme, yo tengo aquí el material de metodología para leer ya la última parte. Aquí está. Bueno, vemos bien poquitos. Yo esperaba que se me iban a conectar pues un poquito más. Pero bueno, vamos a aprovechar pues a los 9 compañeros que están conectados. Y en la parte que nos quedamos fue en esta parte, la 8.2.1. Vamos a leerlo. Creo que ahí se puede ver bien, ¿verdad? Sí, abogado. Ok, Sí, vamos a ver. Vamos a empezar con Carlos Rivera. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. El 8.2.1. Sí, así es, ese punto. Yo voy a ir bajando, estimado, porque como ve, lo que abarca en pantalla, pues es la mayor parte. Entonces, así vamos leyendo poco a poco, ¿ok? Ok, sí. Y cuando le diga que pare, ahí nos vamos a parar un ratito para dar una breve explicación. Sí. Adelante. Documento de informe final de investigación en formato de trabajo de grado. A continuación se presentan algunos aspectos básicos que deben de tenerse en cuenta al momento de redactar el informe final de investigación en modalidad de trabajo de grado, según las normas metodológicas generales. Aspectos de forma. En general, los informes de investigación deben redactarse en forma impersonal para el caso de las normas APA. El contenido se presenta a doble espacio, pero también se acepta a espacio y medio, y se recomienda usar letra
Times New Roman o Courier New de 12. Puntos. Cada página del informe suele llevar encabezado y para ello se utilizan las primeras palabras del título de estudio. Además, se recomienda utilizar sangría en la primera línea del párrafo, después de todo punto y aparte. Todo documento de investigación científica debe foliarse y paginarse. Los preliminares se cuentan pero no se enumeran. En caso de hacerlo, se debe foliar con numeraciones romanas. La foliación del cuerpo del documento se hace con números arábigos consecutivos hasta la última, colocando la paginación en el margen superior derecho del borde de la hoja. Cada capítulo debe comenzar en hoja aparte, con su título y 4 centímetros de borde superior. Igual criterio se debe utilizar a los demás componentes del documento, como los preliminares y los complementarios. Excelente. Hasta aquí, permítanme. En esta parte, como ustedes pueden ver, es un formato base, ¿ok? Este es lo que es más utilizado y es lo normal, ¿ok? Porque recuerden que cada institución que patrocina el estudio es la que normalmente lleva a cabo esas pautas. Esas pautas se le entrega al investigador o se le entrega al que está haciendo el trabajo de grado, y entonces en base a esos requerimientos es que prepara el documento del informe final, ¿ok? Pero ustedes vieron más o menos qué tan importante es el número, lo que es la fuente, que como pueden ver se pueden utilizar dos fuentes. Por ejemplo, en las normas APA generalmente se utiliza la Times Roman, pero también ahí dice que se puede utilizar la Courier New, ¿verdad? Y la fuente debe de ser número 12, ¿verdad? Y ahí dice cómo debe de darse la paginación precisamente de la numeración, mejor dicho, en cuanto al foliado, ¿verdad? ¿Cómo se cuentan? Por ejemplo, los preliminares no se cuentan, ¿verdad? Por tanto, no se van a enumerar. Y en caso de hacerlo, se debe foliar, dice, con numeración romana, para que exista esa diferenciación, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir viendo qué es lo que contiene generalmente la parte del documento final del esquema de un trabajo de grado en cuanto a lo que son los preliminares, al cuerpo del trabajo y a los complementarios. Recuerden que cuando así hablamos del anteproyecto es exactamente el mismo esquema, pero ahora ya van a ver ustedes cuál es la diferencia que se tiene en relación a cada uno de esos espacios. A ver, vamos a ver, Scarlett, léame la parte de los preliminares, por favor. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Sí. Dice, preliminares. Estas secciones del documento de trabajo de grado anteceden al contenido o cuerpo del trabajo o texto del documento y son tapa o pasta, cubierta, guarda, portada, página de aceptación, dedicatoria, agradecimientos, tabla de contenido, listas especiales, tablas, figuras y anexos. Glosario si lo hay. Abstract, dice aquí. Es el mismo resumen escrito en inglés y resumen. De los preliminares, la portada, la tabla de contenido y el abstract resumen son indispensables. Los otros son opcionales. Tanto el abstract como el resumen deben expresar los aspectos relevantes del trabajo como el problema objeto de la investigación, los objetivos propuestos, estrategias metodológicas utilizadas para realizar el estudio y las principales conclusiones a las que llevó la respectiva investigación. Su redacción debe evitar aspectos de interpretación o juicios de valor y la extensión debe estar entre unas 150 a 300
60 palabras. La palabra abstract, en resumen, se escriben centradas con mayúscula sostenida y en negrita a 4 centímetros del borde superior de la respectiva hoja. Ok. Es para que se fijen cómo, perdón, cómo es que se constituye la parte de los preliminares. Vea qué es lo que es propiamente los preliminares, ¿ve? Lo que aparece aquí. Es lo que normalmente debe acompañarse. De igual manera, debe establecer, si se fuera el caso, también un glosario, si lo hubiera. El llamado abstract. Ojo, el abstract, por eso es un término en inglés. ¿Qué significa? Es el resumen escrito, pero en inglés. ¿Ok? Perdón. Y además de eso, viene el resumen, ¿verdad? Entonces de ahí viene preliminares, portada, tabla de contenido, el abstract, que esos son más que necesarios. Y ahí le dice cómo debe de estar constituido el abstract y hasta le establece cuál es el número de palabras que debe de estar en cuanto a ese término. Y también le dice a dónde va ubicado el título de abstract y de resumen. Qué bendición, se vino el agua. Bueno, sigamos. Vamos a ver el cuerpo del trabajo. Vamos a ver, Aide. Sí. Léame esa parte del cuerpo del trabajo. Ok. Es el desarrollo del contenido del documento y lo constituyen la introducción, los capítulos, las conclusiones y recomendaciones. Las citas y notas de pie de página son obligatorias en cada uno de estos aspectos por razones tanto éticas como jurídicas que establecen los derechos de autor. De otra parte, es importante recordar que ya que existen diferentes formas de presentar las citas o referencias bibliográficas, es necesario revisar las normas técnicas definidas para tal efecto. Así es. Entonces, para que se fijen qué es lo que se recomienda con respecto al cuerpo del trabajo. Por eso yo les insistí y les he insistido siempre que cuando ustedes redacten, si van a disponer una introducción y ahí hacen una referencia, tienen que incluir la referencia. Y se puede poner la cita, ya sea como dice la norma, dentro del contenido o se puede dejar al pie de página. Por eso dicen que son obligatorias, ¿verdad? Esto por esas razones éticas y también hasta jurídicas. ¿Por qué? Porque la persona puede reclamar la autoría de los derechos, ¿verdad? Con respecto a ese documento. Bueno, vamos a ver ahora dentro del cuerpo del trabajo cada una de las partes. A ver si me lee, estimado Carlos, la introducción. Buenas noches. Introducción. Tiene como función ambientar al lector sobre los contenidos del documento. Por esto contiene una breve presentación del problema de investigación, señalando los antecedentes teóricos y prácticos, los objetos propuestos y las hipótesis, cuando las haya, la importancia y el significado de la investigación en el campo respectivo y la aplicación en el área investigada. También se deben mencionar los alcances, las limitaciones, las estrategias metodológicas empleadas por el desarrollo del estudio y las conclusiones más relevantes a las que se llegó. Las instrucciones deben finalizarse con una presentación de las estructuras relevantes a las que se llegó. Perdón, de las estructuras del documento o informe, reseñando de forma muy breve el contenido de cada capítulo. La palabra introducción se describe centrada en mayúsculas, sostenida a 4 centímetros del borde superior de la hoja. Ok, miren qué interesante, qué formalidad se lleva dentro del documento. ¿Cómo debe ir la introducción? Y es para que ustedes tengan una idea qué es lo que se expone dentro de la introducción, ¿verdad? Bueno, vamos a ver con los capítulos.
A ver, nos lea Estefanía, por favor. Buenas noches. Se constituye a partir del desarrollo de los contenidos de la investigación y son el cuerpo del documento de la información de investigación. Cada tema desarrollado corresponde a un capítulo que lleva el título que refleja el contenido del mismo. El primer capítulo desarrolla el marco teórico de su respectiva investigación y se titula con el tema central del objeto de estudio. Este capítulo debe mostrar las respectivas citas y notas de pie de página, las cuales soportan el contenido de desarrollo. Recuerden que, permítame, me perdí, le hizo contenido del desarrollados. Recuérdese que las citas y notas de pie de la página son obligatorias y aunque existen varias formas de representar las citas, se debe escoger una de ellas y mantenerla en todo cuerpo del documento de la investigación. El segundo capítulo y las siguientes se refieren al desarrollo del trabajo del campo, es decir, a la descripción y análisis del resultado de la investigación y se titulan de acuerdo a los temas desarrollados en cada fase de estudio. Las tablas y gráficas que se presenten en cualquiera de los capítulos del documento deben ser tituladas y presentadas de forma tan clara que se pueda entender sin necesidad de recurrir a la lectura del texto. Exacto. Miren qué situación, cómo los contenidos dentro del cuerpo del informe en cuanto a lo que son los capítulos, hasta se establece qué es lo que debe de contener cada capítulo. Miren el primer capítulo, marco teórico, ¿verdad? Y vuelve a repetir, citas y notas al pie, ¿verdad? Y el segundo capítulo ya es el trabajo de campo, ¿verdad? Ya es la descripción, ya es el análisis. Perdón. Y ahí dice cómo se titulan, de acuerdo a cada uno de los temas que son desarrollados. De igual manera le dice cómo deben de ir las tablas, ¿verdad? Que en cualquiera de los capítulos deben ser tituladas y deben de ser presentadas en forma clara. O sea, en otras palabras, debe ser sencillo, ¿verdad? Sin recurrir, perdón, sin recurrir a lo que es el texto. Bueno, vamos a ver ahora las conclusiones y las recomendaciones. A ver, Gabriela. Sí, abogado. Conclusiones y recomendaciones. Es el capítulo final de todo documento de trabajo de investigación. Debe mostrar una síntesis de los resultados obtenidos en la investigación, respondiendo a los objetivos y las hipótesis si las hubo. Y debe finalizar con recomendaciones tanto desde la perspectiva de la validez y la confiabilidad de los resultados, como de consideraciones para tener en cuenta en futuras investigaciones sobre el tema. Ok, entonces es para que se fijen que ya el capítulo final no solamente es conclusiones, sino que debe de ir también con sus recomendaciones, ¿verdad? Y eso es la síntesis de todos los resultados, ¿verdad?, que se han obtenido. Bueno, vamos a ver Génesis. Vamos a ir leyendo los complementarios así en partes. Okay. Complementarios. En los documentos de trabajo de grado se consideran complementarios la bibliografía básica y complementaria, los índices y anexos. La bibliografía la constituyen las fuentes secundarias consultadas para realizar la respectiva investigación y utilizadas para fundamentar el documento. La bibliografía es necesaria ordenarla alfabéticamente por apellidos de los autores. Los índices se incluyen después de la bibliografía, lo mismo que los anexos, pero estos últimos se identifican con una letra del alfabeto, comenzando con la letra A. Al igual que la introducción, la bibliografía y las demás partes complementarias del documento del trabajo de grado, su título no va precedido del numeral. Para ilustrar las anteriores consideraciones sobre la presentación del informe final,
de un trabajo de grado, el CD que acompaña a este libro presenta un archivo que ilustra un documento de informe final de una investigación desarrollada directamente por el autor de este libro. Hasta ahí, El modelo que hasta ahí, aquí se presenta. hasta ahí, Génesis, gracias. Ese último capítulo es más que todo por la cuestión de que en el documento del texto se acompaña un CD que precisamente tiene varios ejemplos. Bueno, esta es la parte final. Como ustedes lo pueden ver, imagínense qué es lo que a veces, cómo es que se ordena la parte complementaria. Y también cómo se ubica precisamente la bibliografía, ¿verdad? Recuerden, por eso es importante tomar bibliografía que es la más importante o la principal litoral, y también usted puede subdividirla como un tipo de bibliografía que tanto es la básica como también la complementaria, ¿verdad? Y también ubicar ahí lo que son los llamados índices y anexos, ¿verdad? Esa es la parte, como quien dice, final de lo que es este tipo de informe. Ahora vamos a ver cómo se redacta una investigación, pero en un informe que será, no tipo de informe, perdón, o tipo de informe de trabajo de grado. Este es un documento en formato de artículo científico, que si ustedes se fijan es muy parecido al trabajo que nosotros veníamos haciendo desde un comienzo en cuanto a su estructura, pero es más elaborada porque recuerden de que ya es un trabajo de investigación más completo. Entonces, aquí vamos a ver, Catherine, léame y vamos subiendo poco a poco. Ok. Documentos en formato de artículo científico. En las investigaciones que tienen como uno de los propósitos publicar los resultados obtenidos, el documento final de estudio debe redactarse en formato artículo de investigación, y para las normas técnicas de redacción es indispensable revisar las pautas que para tal efecto tienen las revistas científicas en las que se pretende publicar los respectivos resultados. Ahora, no obstante, lo antes mencionado en cuanto a las normas técnicas de estilo de redacción de los documentos finales de investigación en formato de artículo, existe coincidencia en los distintos manuales o guías de normas en cuanto a los contenidos de un documento de artículo científico. Estos componentes del contenido son los siguientes: título preciso del artículo, nombres y apellidos de los autores, con nota al pie de página que describe de forma breve la formación profesional y su afiliación institucional, abstract, resumen, introducción, fundamentación teórica, diseño metodológico, resultados, conclusiones y recomendaciones, bibliografía. Okay. Dos ejemplos. Aquí, hasta aquí. Si se fijan y comparan con la estructura del otro tipo de trabajo que ya es de informe, ven que hay algunas diferencias. Por ejemplo, la portada, la introducción, en cuanto a que, si bien es cierto, en cuanto a la ubicación del primero es antes y esta es posterior. Fíjense que aquí debe de decir el título preciso del artículo, ¿verdad? Y el nombre y apellido de los autores, con nota al pie de página que describe en forma corta la formación profesional y su afiliación en cuanto a la institución. Y de ahí el resto, que si se fijan también tiene cierta semejanza, pero el otro tipo de formato es un poquito más complejo. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahí terminamos, estimadísimos. Este es el contenido, hasta ahí va a llegar precisamente el contenido del examen. Esta es la parte novena que yo les comentaba, que esto es en cuanto a los instrumentos de recolección de información. Fíjense que les soy sincero, hubiera sido lindo, hubiera sido especial que de repente ustedes, yo lo que tenía planificado es que a través de lo que eran los mismos documentos de Google, ustedes levantaran y usaran dos técnicas de recopilación de datos. Una, que fuera la entrevista, que se hiciera a través de Zoom, por medio de entrevistas grabadas, basados en los mismos objetivos de cada una de las investigaciones que ustedes plantearon,
Y lo otro era que pudieran utilizar la encuesta utilizando pues el documento de Google para que se les fuera más sencillo precisamente ordenar, tabular, organizar pues y poner en práctica pues esta parte de los instrumentos. Pero esto ya queda pues a quererlo leer de parte suya. Este texto que ustedes tienen, pues como les dije desde un comienzo y el primer día de clase, pues es un regalo bibliográfico para que ustedes lo tengan y que en algún momento dado que ya les toque hacer, por ejemplo, algún trabajo de investigación científica, les pueda servir de manera práctica para poderlo implementar, ¿verdad? Este documento es autodidáctico y se pueden soportar con el otro documento que también es muy importante dentro de la investigación científica, que más bien, como les decía, es la madre de los textos de investigación, ¿verdad? El libro de Sampieri, Collado y Baptista, ¿verdad? Que esa es, una parte muy importante dentro de la que es la parte de investigación. Bueno, hasta aquí llegaríamos, estimadísimos. Recuerden de que después de Semana Santa nos volvemos a ver. Si de ser posible se requiriera, yo les aviso con tiempo, porque ustedes tienen una pequeña ventaja en relación al resto de los demás compañeros que van a estar en proceso de evaluación. Si se fijan, el examen de reposición es el 28 de abril, ¿ok? Yo quedé con ustedes, si ustedes se recuerdan, que íbamos a aprovechar esa semana, que es precisamente del 18 hasta el 23, para poder terminar sus trabajos, ¿ok? Para que si hay algún pendiente, ustedes lo entreguen. De todas las 3 unidades, estimadísimos. Si hay algo que de repente les faltó entregar o algo que de repente, pues, a la mayoría no les ha pasado, ¿verdad? Ya lo que me hacían falta para que entregaran sus trabajos de la segunda unidad, pues ya mañana los terminan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, siempre les brindé la oportunidad de poder concluirlos, porque lo interesante aquí es aprender, ¿verdad? Y es aprender un poco mediante esos insumos para tener, como quien dice, una primera pauta de cómo después se desarrolla cada una de las partes del proceso. En el mismo texto, si ustedes le dan una lectura bien dirigida, se van a dar cuenta, pues, cómo se hace cada uno de esos pasos de manera muy particular. Pues bueno, no sé si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta antes de cerrar la videoconferencia. Buenas noches, abogado. No Dígame, nos va a dar Melissa. un repaso, no nos va a dar un repaso antes del examen, así como el pasado. Miren, el inconveniente que tendríamos es que recuerden, bueno, ya depende de ustedes. Se recuerdan de que fecha calendario con ustedes es el martes, ¿verdad? Sí, abogado. Ok, miren, hagamos una cosa. Yo voy a abrir una sesión el día lunes, ¿ok? Y la voy a abrir en forma de repaso. No es obligatorio, ¿verdad? Yo lo hago a voluntad de cada quien. Recuerden que es un feriado de acuerdo a lo que está establecido, pero de mi parte no hay ningún inconveniente para poderles brindar un repaso ese día lunes. No sé qué piensan ustedes. Por mí está bien, abogado. Bueno, Por mí también, abogado, muchas gracias. El lunes También, sí, gracias, abogado, abogado. el 18. sí, el lunes 18, así es. Sería siempre a la misma hora, a las 7 de la noche, para que no les vaya a afectar el horario, siempre como nos hemos visto normalmente. Y bueno, ese día se ponen guapos, por lo menos de la cintura para arriba, nos volvemos a ver y así nos despedimos. Gracias, abogado. Muchas gracias, abogado. Vaya, pues, bueno, Se bañan. lo último que me queda decirles, estimado, es que, bueno, viene una semana de vacaciones, aprovéchenla para el momento oportuno que es la semana, por eso se llama Semana Santa, ¿verdad? Así que de cierta manera, así es, así que de cierta manera, pues yo les invito pues a
a que busquemos esa parte de ese recogimiento espiritual. Yo sé que como cualquiera, pues también hay un dicho que dice que no se puede pagar tanto a Dios por dejar otras cosas. No con esto les digo que de repente no puedan disfrutar un momento de descanso también, pero sí darle el momento oportuno a lo que es esta próxima semana, ¿verdad? Entonces, eso sí, cuídense mucho, hidrátense bien. Miren qué bendición, hoy pues sentimos una lluvia que yo creo que el agua es de bendición siempre de alguna u otra manera. Entonces, traten en lo posible, ¿verdad? Que si viajan, pues dejar pues su casa pues con todas las cosas desconectadas. Si regresan, pues regresar con bien, con paz y tranquilidad. Y eso sí, cuídense mucho, tomen siempre las medidas de bioseguridad. Recuerden que cuando hay este tipo de eventos, estamos todavía en tiempo de pandemia, entonces hay que tomar las precauciones en el caso de que salgan. Yo en mi caso no acostumbro salir en Semana Santa, hago tal vez un turismo interno. Lo más que tengo es, como dicen los chavos, Pila Beach. Ahí está la pila de mi casa, si de repente me quiero ir a refrescar un ratito, ¿verdad? Pero no dejo de disfrutar también con mi familia, ¿verdad? Ese momento que también es de recogimiento espiritual. Así que cuídense y entonces, si Dios lo permite, entonces nos veríamos el lunes. Dígame, Scarlett, veo que levantó la mano. Sí, abogado, es que fíjese que yo quisiera saber quién es el coordinador de la carrera o el jefe del departamento. Ah, el jefe del departamento. Mire, ve, la jefe del departamento es la abogada, permítame, aquí le tengo el dato. Ya se lo doy, ya le voy a dar el nombre de ella. Ya les digo. Es la abogada Ana Dolores Chávez, ¿verdad? Ana Dolores Chávez. Si de repente quieren hacerle alguna solicitud o consulta en la página web de la universidad, en la página, en el espacio de la Facultad de Derecho, Scarlett, ahí está el correo electrónico de ella, que ahí usted puede contactarse con ella. Ok, muchísimas gracias, abogado. Vaya, O sea pues. que está el jefe y es coordinadora. Sí, ella es la coordinadora del departamento de la carrera de Derecho. Ok, muchas gracias. ¿Verdad? Porque recuerden que también están los coordinadores de cada una de las áreas. En el caso de la clase nuestra es el abogado Miguel Francisco Macías, que es teoría e historia, es el departamento de teoría e historia. Pero la jefa del departamento de la carrera de Derecho es la abogada Ana Dolores Chávez, ¿verdad? Sí, sí, ya, gracias. Ya he llevado clases con ella más bien, fíjense. Sí, es muy buena persona ella. Listo, gracias, abogado. Vaya, pues, bueno, estimadísimos, entonces, si no tienen alguna otra pregunta, nos despedimos. ¿No? Buenas noches, abogado. Abogado, buenas noches. Buenas Vaya, noches, pues, abogado. buenas noches, noches, cuídense. abogado. Hasta pronto. Gracias, igual, abogado. Bye. Bye.